32 kilómetros al sur de El Cairo hay una pirámide 200 años más antigua que la Gran Pirámide de Giza, la estructura monumental de piedra más antigua que se conserva en el planeta. Se llama la pirámide escalonada de Djoser, y durante casi 5000 años ha sobrevivido a guerras, terremotos y al desierto sin que nadie pudiera explicar del todo cómo se construyó. La versión oficial siempre fue la misma: rampas de tierra, cuerdas, decenas de miles de trabajadores y varias décadas de esfuerzo bruto. Nada de poleas complejas, nada de ingeniería hidráulica. Solo pendiente y fuerza humana, repetida millones de veces. Pero en agosto de 2024 un grupo de ingenieros civiles franceses publicó un estudio revisado por pares con una idea completamente distinta: que en el centro mismo de la pirámide existió un elevador hidráulico, alimentado por una presa, una planta de tratamiento de agua y una red de canales tallados en la roca, 7 kilómetros de ellos, escondidos bajo la arena desde hace 4700 años. Y aquí está la parte que casi nadie cuenta. El mismo hombre que excavó esa zona décadas atrás, y que sostuvo en sus propias manos la pieza central de toda esta teoría, dice que está completamente equivocada. Por eso esta noche no vamos a repetir lo que ya circula sobre el elevador hidráulico. Vamos a mostrarte por qué el propio descubridor de la pieza más importante de Saqqara cree que la nueva teoría es imposible, y por qué, casi al mismo tiempo, otro grupo de científicos anunció algo todavía más espectacular bajo las pirámides de Giza que resultó ser, simplemente, falso. Si te interesa separar lo que la ciencia realmente puede probar de lo que solo suena a ciencia, quédate, porque la segunda mitad de este vídeo cambia por completo lo que acabamos de plantear. Para entender por qué este debate existe, hay que bajar al centro exacto de la pirámide. Ahí, los arqueólogos encontraron un pozo vertical de 28 metros de profundidad, tallado directamente en la roca madre, lo bastante estrecho como para que un solo hombre apenas pudiera girar dentro de él. Al fondo descansa una caja de granito de unos 3 metros por lado, con una tapa de cerca de 2,5 toneladas, ajustada con una precisión que todavía hoy resulta difícil de igualar con herramientas modernas. Durante décadas, la explicación fue simple: esa caja era el sarcófago del faraón Djoser. El problema es que nunca se encontró una momia dentro. La caja tampoco tiene la forma ni el tamaño adecuados para un cuerpo humano, ni una sola inscripción funeraria. Y el pasillo de acceso no coincide con el diseño de ninguna otra tumba real egipcia conocida, ni anterior ni posterior. Alrededor de ese pozo se extiende una red de galerías que suma, en total, cerca de 7 kilómetros. Pasillos estrechos, cámaras falsas, paneles de azulejo azul que imitan la tela de una tienda de campaña real, y corredores que no llevan a ninguna parte. No hay otra tumba en todo Egipto con un trazado parecido. Generaciones completas de egiptólogos han señalado este problema sin encontrar una respuesta que cierre del todo. Una caja sin cuerpo. Un laberinto sin equivalente. Una pirámide que, según la versión oficial, debería ser solo una tumba, pero que se comporta como otra cosa. Quien camina hoy por la Galería Sur todavía puede ver paneles de cerámica azul turquesa imitando esteras de junco, tallados con un detalle que parece innecesario para una tumba pero perfectamente lógico para un edificio pensado para impresionar a alguien en vida. Para entender qué pudo ser en realidad esa otra cosa, primero hay que entender quién ordenó construirla, y qué tan extraño fue, para su época, el simple hecho de intentarlo. Antes de Djoser, los egipcios enterraban a sus reyes en mastabas, estructuras bajas, rectangulares, de barro y piedra, casi indistinguibles entre un faraón y un noble importante. Djoser, el segundo rey de la tercera dinastía, encargó algo que nadie había intentado antes. Le confió el proyecto a un arquitecto llamado Imhotep, que con el tiempo terminaría siendo una de las pocas personas no reales de todo el antiguo Egipto recordada por su nombre durante siglos, e incluso llegó a ser venerado como una especie de semidios de la medicina, 2000 años después de su muerte. Imhotep apiló 6 mastabas, una sobre otra, cada vez más pequeñas, y por primera vez en la historia construyó usando piedra completamente labrada en lugar de barro o piedra en bruto. El resultado, hacia el año 2680 antes de nuestra era, fue una estructura de aproximadamente 62 metros de altura, cubierta originalmente por una capa de piedra caliza blanca y pulida que debía brillar bajo el sol del desierto. Para ponerlo en perspectiva, nada de ese tamaño,
hecho enteramente de piedra trabajada, había existido jamás en la historia humana hasta ese momento. Los bloques individuales eran, en promedio, relativamente livianos para los estándares egipcios. Alrededor de 300 kilogramos cada uno, mucho menos que las piezas multitonelada que se usarían generaciones después en Giza. Ese detalle, livianos pero numerosos por millones, va a importar más adelante. Alrededor del complejo de Djoser, en una zona conocida como Saqqara, los egipcios siguieron construyendo y enterrando a sus muertos durante los siguientes 3500 años. Es, literalmente, el cementerio más usado de toda la civilización egipcia. Y todavía, en pleno siglo XXI, sigue entregando sorpresas que no tienen nada que ver con elevadores hidráulicos. En noviembre de 2022, el mismo Zahi Hawass anunció el hallazgo de la pirámide de una reina llamada Neit, esposa del rey Teti, fundador de la sexta dinastía. Su nombre no aparecía en ningún registro histórico previo. Nunca antes había sido conocida en el registro histórico, dijo Hawass entonces. Es asombroso reescribir literalmente lo que sabemos de la historia, sumando una nueva reina a nuestros registros. En enero de 2023, ese mismo equipo excavó dentro de un recinto enorme llamado Jisr el-Mudir, a poco más de 2 kilómetros de la pirámide escalonada. Lo que encontraron ahí, a 15 metros bajo la arena, no fue agua. Fue una tumba. De eso vamos a hablar con más calma, porque ese hallazgo, en apariencia menor, termina siendo una de las piezas más importantes de toda esta historia. Y en abril de 2025, el mismo Hawass encontró, en otra tumba cercana, un grupo de 13 estatuas de granito rosa que, según sus propias palabras, probablemente estuvieron alguna vez dentro del complejo de la pirámide escalonada antes de ser trasladadas. Memoriza ese detalle. Vamos a volver a él. Durante más de 100 años, dos estructuras alrededor de la pirámide de Djoser desconcertaron a los egiptólogos sin que nadie les prestara demasiada atención. La primera es ese mismo recinto, el Jisr el-Mudir. Un muro de piedra de unos 2 kilómetros de largo, con paredes de hasta 15 metros de espesor, visible a simple vista desde hace más de un siglo, ubicado apenas 2 kilómetros al oeste del complejo principal. La interpretación tradicional siempre fue la misma. Algún tipo de límite ceremonial, sin una función práctica clara, casi un decorado vacío en medio del desierto. La segunda es el llamado foso seco, una trinchera tallada directamente en la roca que rodea todo el complejo, de 40 metros de ancho. En su sección sur hay algo todavía más extraño, una serie de compartimentos tallados en secuencia, separados entre sí por muros de roca sólida, sin ninguna explicación satisfactoria sobre su propósito. Según varios egiptólogos que han trabajado en el sitio, esa sección siempre se sintió fuera de lugar, como si respondiera a una lógica distinta al resto del complejo funerario, casi como una instalación industrial perdida en medio de un cementerio real. Ninguna de las dos estructuras fue ocultada. Ninguna fue sellada ni se descubrió por accidente. Estuvieron a la vista, fotografiadas, medidas y catalogadas, durante más de 100 años de excavaciones en Saqqara. El problema nunca fue encontrarlas. El problema fue que nadie, hasta hace muy poco, las había mirado con los ojos correctos. Eso empezó a cambiar a comienzos de la década de 2010, cuando equipos egipcios e internacionales comenzaron a usar 3 tecnologías de prospección no invasiva sobre toda la meseta de Saqqara: radar de penetración terrestre, tomografía de resistividad eléctrica y tomografía de refracción sísmica. Las 3 funcionan con el mismo principio: enviar una señal hacia el subsuelo y medir cómo cambia al atravesar distintos materiales, sin mover un solo grano de arena, y después cruzar los resultados de las 3 técnicas entre sí para confirmar lo que realmente hay debajo. Para 2024, esa tecnología ya llevaba más de una década perfeccionándose, y había sido la responsable directa de los hallazgos de Hawass en Jisr el-Mudir y en la tumba de la reina Neit. Fue justo en ese momento, con todos esos datos geofísicos ya disponibles y publicados, cuando un equipo de ingenieros civiles franceses, liderado por Xavier Landreau, director del Instituto de Investigación Paléotechnique, en París, decidió aplicar un enfoque completamente distinto a esas mismas 2 estructuras que llevaban 100 años sin explicación satisfactoria. No las miraron como arqueólogos, entrenados para pensar en rituales y simbolismo. Las miraron como ingenieros hidráulicos,
entrenados para pensar en pendientes, presión y caudal. El equipo de Landreau, integrado también por investigadores de la Universidad de Grenoble-Alpes, del Instituto INRAE y de la Universidad de Orleans, publicó sus conclusiones el 5 de agosto de 2024 en la revista científica PLOS ONE, bajo el título «Sobre el posible uso de fuerza hidráulica para asistir la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara». Vale la pena mencionar, según el propio estudio, que parte del financiamiento provino de 3 empresas privadas, que cubrieron salarios de algunos de los coautores. No invalida la ciencia por sí solo, pero conviene tenerlo presente antes de seguir. Su argumento parte de rechazar la idea de que los egipcios construyeron la pirámide levantando bloques desde afuera, con rampas que crecían junto con el edificio. En cambio, proponen que la construyeron desde adentro, usando la presión del agua para elevar los bloques verticalmente a través del núcleo de la propia estructura. El recinto de Jisr el-Mudir, según Landreau, no sería un límite ceremonial. Sería una presa de contención, diseñada para capturar agua de las lluvias torrenciales ocasionales de la región y dejar que el sedimento más pesado se asentara antes de continuar su curso. Muéstrale esa estructura a un egiptólogo y te dirá que es un muro ceremonial clásico, explicó Landreau en una entrevista. Mírala como ingeniero civil, y lo que ves es una presa de filtración abierta, con sus zonas de transición. La sección sur del foso seco, con sus compartimentos misteriosos, sería entonces una planta de tratamiento de agua de varias etapas, una cuenca de sedimentación, una cuenca de retención y un sistema de purificación final, antes de que el agua llegara al pozo central de la pirámide. Y esa caja de granito de 3 metros, la misma que durante décadas se interpretó como el sarcófago vacío de Djoser, sería en realidad una válvula, un tapón removible que permitía llenar y vaciar el pozo de forma cíclica. Al llenarse de agua, una plataforma de madera flotaría hacia arriba, cargando los bloques de piedra hasta el nivel donde los albañiles trabajaban en ese momento. Al vaciarse, la plataforma volvería a bajar, lista para cargar el siguiente bloque desde la base. El ciclo se repetiría, según el modelo propuesto, cientos de veces al día, durante los años que duró la obra. Según el propio estudio, los cálculos hidrológicos muestran que la región sí pudo haber tenido suficiente agua disponible. Las reconstrucciones paleoclimáticas confirman que el norte de África vivía, hace 4.700 años, un periodo considerablemente más húmedo que el actual, con lluvias estacionales mucho más intensas que las de hoy. Es una hipótesis revisada por pares, matemáticamente elaborada y respaldada por modelos de ingeniería real. Eso, hay que decirlo con toda claridad, no la convierte automáticamente en un hecho. Zahi Hawass no es un egiptólogo cualquiera. Es, literalmente, la persona que excavó por primera vez esa caja de granito en el fondo del pozo central, décadas antes de que existiera la teoría hidráulica. Fue él quien la catalogó, en su momento, como el sarcófago de Djoser. Cuando se le preguntó por la nueva interpretación, su respuesta fue directa: la teoría está completamente equivocada. No existe ninguna evidencia de que alguna pirámide en Egipto haya usado agua para transportar piedra. No todos los especialistas fueron igual de tajantes. David Jeffries, egiptólogo retirado del University College de Londres, la describió como una solución ingeniosa, aunque insistió en que la explicación de rampas y dispositivos de arrastre sigue siendo la más aceptada por el resto del gremio. Judith Bunbury, geoarqueóloga de la Universidad de Cambridge, fue la voz más receptiva. Dijo que sí podría haber existido suficiente agua disponible para sostener un sistema así, al menos en teoría. Pero la mayoría de las críticas fueron mucho más duras. Julia Budka, arqueóloga de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, señaló algo todavía más incómodo: que en todo el equipo de Landreau no participó ningún egiptólogo ni arqueólogo de forma directa, y que los propios autores llegan a cuestionar si la cámara central fue realmente una tumba. Científicamente, escribió, su hipótesis no está probada en absoluto. El egiptólogo Kamil Kuraskiewicz, de la Universidad de Varsovia, agregó un dato que cambia la lógica completa del argumento. Ningún texto egipcio antiguo menciona jamás un lago cerca de la pirámide, y los bloques de Djoser, esos 300 kilogramos de los que hablamos antes, eran más livianos y más fáciles de mover a mano que los de pirámides posteriores. Construir un elevador hidráulico, según él,
habría exigido más esfuerzo que simplemente cargar la piedra. Según el arqueólogo Oren Siegel, de la Universidad de Toronto, la presa propuesta tampoco habría podido retener suficiente agua de lluvia ocasional como para mantener un sistema así en funcionamiento durante los años que tomó construir la pirámide. Y de acuerdo con testimonios recogidos por varios medios, más de una egiptóloga de primer nivel se negó directamente a dar declaraciones sobre el estudio, porque, según dijo, ningún arqueólogo considera esto plausible. Pero la prueba más contundente en contra no vino de una entrevista. Vino de una pala. ¿Recuerdas el recinto de Jisr el-Mudir, la supuesta presa? En enero de 2023, el equipo de Hawass excavó directamente dentro de esa estructura, a 15 metros de profundidad. Si Landro tuviera razón, ahí debería haber sedimento, canales, evidencia de agua estancada durante siglos. Lo que encontraron en cambio fue un sarcófago de caliza de 45 toneladas, sellado con mortero desde hace 4.300 años, con la momia recubierta en hojas de oro de un hombre identificado como Ecasepes, además de 14 estatuas más del Imperio Antiguo. Dentro de la presa, lo que hay es un cementerio del Imperio Antiguo, no un depósito hidráulico. Esto no demuestra, por sí solo, que la teoría hidráulica sea falsa por completo. Landro insiste en que las excavaciones dentro de la pirámide misma, las que de verdad probarían su hipótesis, todavía no se han hecho. Pero si demuestra algo más simple, que la evidencia física más reciente que tenemos del Jisr el-Mudir, obtenida no con radar sino con pala y pincel, apunta en la dirección opuesta a la que necesita esta teoría para sostenerse. Lo que esto cambia, en términos concretos, no es la historia completa de Egipto. Es algo más puntual. Nos obliga a aceptar que, 4 años después de su publicación, seguimos sin saber con certeza cómo se construyó la primera pirámide de piedra de la historia. La teoría hidráulica sigue abierta. No está confirmada. Tampoco está descartada del todo. Y esa incomodidad, esa falta de cierre, es justo lo que distingue a la ciencia real de otro tipo de afirmaciones. Porque apenas 7 meses después de la publicación de Landro, en marzo de 2025, otro grupo de investigadores anunció, también hablando de radar y de tecnología satelital, un descubrimiento todavía más espectacular a 15 kilómetros de ahí, bajo las pirámides de Giza. Y a diferencia de la teoría hidráulica, este otro descubrimiento no necesitó 4 años para ser desmentido. Necesitó apenas unos días. Ese mismo mes, un equipo liderado por Corrado Malanga, de la Universidad de Pisa, y Filippo Biondi, de la Universidad de Strathclyde, en Escocia, anunció en una conferencia de prensa haber detectado, con radar satelital, una ciudad subterránea de hasta 2 kilómetros de profundidad bajo la pirámide de Kefren, en Giza. La relacionaron directamente con un concepto de la literatura esotérica del siglo XX, los salones de Amenti. El problema es que esa tecnología, el radar de apertura sintética, funciona rebotando señales sobre la superficie de la Tierra desde satélites, no penetrando miles de metros de roca caliza sólida. El profesor Lawrence Conyers, especialista en radar de la Universidad de Denver, lo calificó como una exageración enorme. Hawass, otra vez, fue todavía más directo. Dijo que la afirmación era completamente falsa y que las técnicas usadas no estaban validadas científicamente. Y poco después salió a la luz que Malanga era conocido, sobre todo, por sus apariciones en programas sobre vida extraterrestre, mucho antes de hablar de pirámides. Aún así, la afirmación se difundió en redes sociales, llegó a ser compartida por una congresista estadounidense, y alcanzó millones de vistas en pocos días, mientras el trabajo real de radar en Saqqara, el que sí condujo a tumbas, momias y estatuas verificables, pasaba casi inadvertido para el público general. La diferencia entre ambos casos no está en el lenguaje que usan. Los dos hablan de radar, de tecnología satelital, de reescribir la historia. La diferencia está en lo que queda cuando alguien, con una pala y mucha paciencia, va a comprobarlo sobre el terreno. La próxima vez que un titular te diga que los científicos confirmaron algo sobre el pasado, vale la pena preguntarse lo mismo que separó a Saqqara de Giza esa primavera de 2025. ¿Quién excavó? ¿Qué encontró exactamente? ¿Y cuántos colegas, con la misma formación, están dispuestos a poner su nombre junto a esa conclusión? Porque al final,
La fe que le ponemos a la historia que nos contaron de niños depende exactamente de eso. De quién la verificó, y con qué. Si te interesan este tipo de historias, donde la ciencia real y la versión viral de la ciencia compiten por tu atención y casi siempre la segunda gana más vistas, suscríbete y activa la campana, porque la próxima semana vamos a abrir esa otra puerta que dejamos pendiente. ¿Qué hay, en realidad, dentro del pozo norte de la pirámide de Djoser? La parte que ni Landrón y Hawass han podido excavar todavía.